Hola chicos, espero que estén muy bien. En esta oportunidad vamos a hablar del capítulo 6, denominado Razones pertenecientes a sexto grado. Para ello es importante que tomemos en cuenta que cuando encontramos razones, al hablar de razón nos referimos a una manera de indicar los tamaños relativos de dos cantidades o grupos de elementos a través del proceso de comparación. Es importante tomar en cuenta algunos aspectos claves que se necesitan para poder encontrar razones. Una razón permite comparar el tamaño relativo entre dos grupos de objetos y cuando hablamos del orden, cómo se expresan estas cantidades, eso es sumamente importante. La primera cantidad se expresa antes de los dos puntos y posteriormente se indica la segunda cantidad. Vemos entonces cómo también tiene una forma específica de leerse y para poder diferenciar el signo de la división con el de la razón, entonces estos dos puntos se van a escribir en negrita para poder diferenciarlo. Veamos un ejemplo. Sebastián compró 2 kilogramos de pollo y 9 kilogramos de pavo. Vemos entonces cómo las cantidades que se van a comparar deben estar expresadas en la misma unidad de medida, tal como se indica acá. Así que si comparamos el peso del pavo en función del peso del pollo, la razón queda expresada de la siguiente forma. 9 es a 2 y se lee de esa manera. Sin embargo, si expresamos la comparación en función del peso del pollo con el del pavo, la razón quedaría expresada de esta forma y se lee 2 es a 9. También podemos verificar que cuando trabajamos con razones, podemos también expresar los términos en función de grupos que poseen el mismo número de elementos. Esto no quiere decir que necesariamente se esté hablando del tamaño efectivo de las cantidades involucradas, sino de la cantidad de grupos y estos grupos deben tener la misma cantidad de elementos. Vemos entonces cómo las partes de cada grupo de hojas grandes y de hojas pequeñas contienen la misma cantidad de elementos, por lo tanto podemos entonces hacer la comparación. Vemos cómo queda expresado entonces la razón de la cantidad de hojas grandes y la cantidad de hojas pequeñas. 3 es a 4. 3 grupos de hojas grandes es a 4 grupos de hojas pequeñas y cada una contiene la misma cantidad de elementos. Sin embargo, si expresamos la razón en función de la cantidad de hojas pequeñas y la cantidad de hojas grandes, entonces queda expresado 4 es a 3. Cuando hablamos de razones equivalentes, es importante mencionar que para encontrar el divisor común de los términos de la razón entre dos cantidades, ese es el primer paso que hay que dar. Y dividir cada término de la razón de las dos cantidades por un divisor común para poder expresarlo en la forma más sencilla. Vemos entonces cómo los elementos de los grupos que se comparan pueden agruparse de diferentes maneras. Y estas se comparan en función de la misma cantidad de elementos. Por lo tanto, la razón debe estar escrita en términos de los grupos, más no en términos de la cantidad de elementos. Inicialmente, tenemos dos cantidades de objetos que vamos a comparar. ¿Ok? Entonces, la primera comparación que hacemos en función de cómo están distribuidos los elementos, vemos que tenemos 6 es a 12 en función de la cantidad de lápices con la cantidad de chinches. Pero si entonces lo que hacemos es que agrupamos el total de elementos en grupos y estos grupos cada uno tienen dos elementos. Vemos cómo entonces los lápices quedan conformados en 3 grupos de 2 elementos y los chinches quedan conformados en 6 grupos de 2 elementos. Como estamos conformando los grupos de los objetos y cada uno contiene la misma cantidad, podemos compararlos. Así que la razón que se establece entre la cantidad de lápices y de chinches es de 3 es a 6. Si seguimos entonces agrupando de otra forma los lápices y los chinches, vemos entonces cómo inicialmente tenemos un grupo de 6 elementos y dos grupos de 6 elementos cada uno. Como contienen la misma cantidad de elementos, podemos hacer la comparación y establecer la razón entre la cantidad de lápices y la cantidad de chinches y queda 1 es a 2. En cada agrupamiento es importante resguardar que cada uno contenga la misma cantidad de elementos.
Vemos entonces cómo las razones equivalentes se expresan de la siguiente forma. Inicialmente teníamos 6 es a 12, luego agrupamos de otra forma y obtuvimos 3 es a 6 y finalmente la forma más sencilla, 1 es a 2. De estas tres expresiones, 1 es a 2 es la razón más sencilla. Y la razón en la que están expresadas las cantidades efectivas, es decir, reales, tanto de lápices como de chinches, es la primera, que era 6 es a 12. Asimismo, cuando hablamos de razones equivalentes, es posible expresar una razón de la forma más sencilla. Para ello, entonces, podemos utilizar eh, un procedimiento en el que tenemos entonces que aplicar dos pasos. En el primer paso debemos encontrar el divisor común para cada uno de los términos. Este elemento que divide a ambos números de forma exacta es el número 4. Quiere decir entonces que cada una de las cantidades de la razón la voy a dividir entre el mismo valor. 2 entre 4 es igual a 3 y 4 entre 4 es igual a 1. Entonces, podemos expresar de la forma más sencilla 12 es a 4 a través de 3 es a 1. De igual forma, podemos también encontrar un divisor común utilizando el proceso de multiplicación. Lo primero que debemos hacer es observar los primeros términos de las razones que son equivalentes, porque son los números que podemos relacionar. Utilizamos el método 1 y en él buscamos un número que multiplicado por 2 me permita llegar a 6, así que reviso la tabla de multiplicación del número 2 y verifico que 2 por 3 es igual a 6. Por lo tanto, 5 por 3 es igual a 15. Quiere decir que 3 es el número que me va a multiplicar a ambos números para poder llegar a la razón. Y procedo a multiplicar. 2 por 3 es igual a 6 y 5 por 3 es igual a 15. Si utilizo el método 2, voy entonces a dividir 6 entre 2 y obtengo el número que me permite multiplicar al número 5 para obtener la segunda cantidad de la segunda razón. Por lo tanto, el término que falta en la razón equivalente es 15. 2 es a 5 es igual a 6 es a 15. Pero también puedo encontrar un divisor común usando el proceso de división. En este caso, yo observo los segundos términos de las razones equivalentes. Si aplico el método 1, voy entonces a buscar un número que me divida a 12 para poder llegar a 4. Este número es el número 3. 2 entre 3 es igual a 4, por lo tanto 15 entre 3 es igual a 5. Ese 3 me va a dividir a ambas cantidades. Por lo tanto, 15 es a 12, es igual a 5 es a 4. Pero si utilizo el método 2, automáticamente yo divido 12 entre 4 y obtengo como resultado el 3. Por lo tanto, 3 es el factor común que me permite dividir a ambas cantidades. Y verifico entonces que el número faltante entre las razones equivalentes es el número 5. Si por el contrario busco comparar tres cantidades de una razón, la razón es una forma de comparar tamaños relativos de tres cantidades o grupos de elementos. Si pretendo simplificar razones, debo aplicar dos pasos sencillos. En este caso, encontrar el factor común entre los números. Vemos cómo entonces entre 12, 8 y 20 existe un factor que los divide a todos de forma exacta. Ese factor común es el número 4. Entonces, luego que determino cuál es el mayor factor común que los divide a todos de forma exacta, procedo a dividir cada uno de ellos por este número. Entonces, 12 entre 4 es igual a 3, 8 entre 4 es igual a 2 y 20 entre 4 es igual a 1. Así que puedo expresar entonces esta expresión de la forma más sencilla y queda
3 es A2, es A1. Si por el contrario lo que quiero entonces es encontrar valores desconocidos en razones equivalentes, entonces debo encontrar el factor común que los multiplica para llegar al otro. En este caso, utilizando el método 1, busco un número que multiplicado por 3 me dé 9 y reviso la tabla del 3. Ese número efectivamente es el 3 porque 3 por 3 es igual a 9. Por lo tanto, 3 es el número que me va a multiplicar a todos los demás términos. Así que 3 por 3 es 9, 5 por 3 es 15 y 7 por 3 es 21. Si utilizo el segundo método, lo que hago es dividir 9 entre 3 y obtengo el 3. Por lo tanto, 3 es el factor que me va a multiplicar tanto al 5 como al 7. 3 por 5, 15 y 3 por 7, 21. De esta manera obtuve mi respuesta. Pude calcular los números que faltaban y poder expresar las razones de forma equivalente. Eso es todo por hoy, chicos. Gracias por su atención. Espero haberles sido de ayuda. Si tienen alguna sugerencia, comentario o inquietud, por favor escriban en la caja de descripciones del video. Y bueno, no se olviden de seguirnos y espero entonces encontrarlos en otra oportunidad.